Si el Estado no juega y dejas jugar solo a los privados, podrás tener toda la riqueza bajo el suelo que quieras tener y tener toda esa bonanza y suerte, pero es probable que la sociedad argentina como conjunto la vea pasar. Una de las razones que a mí me hacen ser críticos de los gobiernos kirchneristas, vamos a decirlo con nombre y apellido, es no haber aprovechado el viento de cola para, por ejemplo, hacer buena política productiva para que cuando el mundo te favorezca un poco menos, Argentina tenga una estructura económica más sofisticada, más exportadora, más dinámica, que no dependa de la volatilidad de los precios de los commodities. En vez de hacer eso, por ejemplo, se subsidió energía, digamos, la luz, el gas, el transporte de millones de personas que podían pagar tarifas más cercanas al precio real de producir eso. La discusión por el desarrollo es ver cómo de algún modo utilizamos los recursos del presente para pensar un futuro mejor. La inversión implica postergar consumo presente para mañana tener un poco más. Los mercados históricamente fueron construidos por muchas decisiones institucionales que en el fondo atrás estaba el Estado. Hay algo que acá está faltando en Argentina y que el Estado argentino en la mayoría de los temas no tiene suficiente fuerza técnica. Cuanto más conocimiento tengas adentro del Estado, más probable es que el Estado pueda discutir de igual a igual, hacer más posible ese ingreso al desarrollo es con un Estado capaz. Tenés que mirar países que pasaron de mucha pobreza material a mucha riqueza material en unas pocas generaciones, no te vas a encontrar con muchos casos. Uno de los pocos que surge es Corea del Sur. Bueno, hoy estamos en una nueva edición de Pasado y Presente, un espacio de reflexión política para pensar un poco la realidad. Y hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar sobre políticas productivas y bueno, tiene una larga biografía. Tommy, ¿cómo te gustaría presentarte? Bien, gracias por invitarme. A ver, yo soy politólogo de la UBA, de origen, y después me fui yendo cada vez más a temas de economía política. Fui bastantes años del país a hacer el doctorado a la Universidad de California, donde ahí hice más la transición hacia temas de desarrollo, economía política. Volví, me metí en la academia y ahora desde el 2020 dirijo el área de política productiva, desarrollo productivo de un centro de investigación de políticas públicas que se llama Fundar, donde tenemos una mirada, quiero creer que progresista, desarrollista, por una Argentina más inclusiva. Y ahí hacemos investigación aplicada en políticas públicas, en mi caso, en nuestro equipo, sobre temas de desarrollo productivo. Perfecto. Y esto de desarrollo productivo, arranquemos un poquito para ahí porque cómo se mastica, ¿no? Primero preguntarte, desde los años 90 nosotros vemos que se empieza a cada vez ver como algo vintage el tema de desarrollo productivo, ¿no? De, industrializarse, tener políticas del Estado para hacer eso. ¿Qué onda? ¿Cómo está el mundo? O sea, ¿está aplicando políticas productivas como vos decís? A ver, trato de separar un poco la temporalidad. Efectivamente, si nos vamos a los 90, digamos, esa es la época del consenso de Washington, donde, digamos, no solo en Argentina, sino en todos los países de la región, había un lema, o un mantra que se nombraba por los expertos más vinculados a Washington de la mejor política industrial es no tener política industrial. Que podríamos traducirla hoy a que lo mejor es no tener política de desarrollo productivo. Que lo mejor, en síntesis, que lo mejor es supuestamente dejar hacer al mercado. Claro. Y que eso iba a traer crecimiento de largo plazo y demás. Eso de los 90. Entonces, a ver, si me decís vintage, puede ser que refiera a más a los 50, digamos, como los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, la ISI. Eso de los 50, los 90, consenso de Washington. Yo diría que en los últimos 10, 15 años, sí, más o menos eso, en el mundo es cada vez menos vintage el desarrollo productivo o la política industrial, que tomémoslo acá como sinónimo. Y sobre todo en los últimos pocos años es una gran novedad que, digamos, incluso países que retóricamente están muy en contra de que el Estado cumple un rol importante en la economía, por ejemplo, para desarrollar sectores como Estados Unidos, país históricamente alejado de ese discurso, hoy en día hacen política industrial activa y la nombran hasta con esos términos. Entonces,
a ver, si nos paramos en los 90 y me decía, te hubiera dicho, sí, en los 90 era viejo, era la easy. Era eso. Principio de los 2000 yo creo que tampoco estaba tan claro, había una transición ahí. Ahora, en los últimos años ya es cada vez menos, no es viejo. También porque se repensó mucho cómo hacer esas políticas. O sea, no son para nada las mismas que las de la easy. No sé si quieren profundizamos por eso. Claro, no es que vuelve lo viejo, lo que sería lo vintage, tal cual. Sino que hay algo nuevo. Tal cual. ¿Y cómo es eso? De hecho, tiene nuevo, mucha gente lo llama, digamos, nueva política industrial, o sea, como diferencia de la vieja política industrial de los 50 o de los 60. No sé si querés. Sí, que tiene nuevo. Sí, o sea, acá todavía te estoy hablando de como de discusiones más a nivel global. No te hablo nada de la Argentina por ahora. Varios cambios respecto de lo que era. Uno central respecto de lo que eran las viejas políticas industriales y de desarrollo hacia adentro, es que la política industrial nueva, la política productiva nueva de este tiempo, no solo la de Argentina, sino la que están haciendo países del norte global, son políticas que miran hacia afuera, o sea, buscan exportar más. Esa es una primera enorme diferencia, ¿no? No son políticas para desarrollar mercado interno, aunque, digamos, una cosa no quita la otra, pero, digamos, son políticas que buscan que esas economías, que los sectores de esas economías se exporten más. Son políticas pensadas hacia afuera, eso por un lado. Por otro lado, una gran diferencia que surge un poco de la crítica, incluso de la crítica del consenso de Washington a aquellas viejas políticas, es la idea de que la política productiva de hoy tiene que tener condicionalidades. O sea, es como si el Estado va a hacer un esfuerzo para desarrollar cosas, para desarrollar sectores, para desarrollar actividades, industrias, va a pedir cosas a cambio, digamos, no es que, digamos, entonces como que si por ejemplo el Estado hace inversión pública para desarrollar nuevos sectores, bueno, no va a ser un socio bobo en eso. La condicionalidad, eso también es una novedad, digamos. De vuelta, recapitulo, orientadas a las exportaciones, con condicionalidades. Algo que también está relacionado con esto es que tengan una suerte de estrategia de salida o fecha de vencimiento. Es decir, que haya política productiva para desarrollar X sector, que vayamos midiendo qué pasa con ese sector y que después el Estado pueda ir retirándose de eso y que el sector sea competitivo más allá o sea, que no dependa para siempre de la asistencia estatal. En lo concreto, ¿qué es esto de, bueno, dice el Estado ayudando de alguna manera al sector privado? Uh-huh. ¿Qué son esas ayudas? Pues, digamos, la caja de herramientas de la política productiva es bastante grande. Hay cosas típicas que tienen que ver con el Estado tratando de abaratar el financiamiento de la inversión productiva. Entonces, muchas veces para eso juegan fuerte los bancos de desarrollo, digamos, ¿no? O sea, la banca pública que hace que para un sector incipiente pueda acceder a un crédito para hacer una inversión más grande, para poner una nueva planta. Esa es la dimensión, si querés, del financiamiento, aunque no es solo por la vía crediticia, pero me parece, solo dejo dicho que puede haber una política productiva que tenga que ver no solo con el mercado de crédito, sino también con el mercado de capitales. Lo dejo dicho, pues, se pone demasiado técnico. Sí, pero dejo dicho que hay una dimensión del financiamiento que es un poco más complicada que solamente banco. Pero entonces, un jugador típico de la política productiva en los lugares donde sale bien es un buen banco de desarrollo. Para un ejemplo regional es el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, el BNDES, que juega fuerte en la economía para que esa economía cambie su estructura. Entonces, esa es la dimensión, si querés, del financiamiento, pero que tiene elementos que no son estrictamente solo de financiamiento. Después, hay política vinculada a lo productivo que tiene que ver con, por ejemplo, desarrollar infraestructura. Después, hay política productiva que tiene que ver con que el Estado sea un jugador que ponga un norte, una suerte de misión para un sector y que entonces ayude a articular al sector privado de ese sector para que haya una visión compartida y que de pronto ese sector tenga una mejor inserción en el mundo y pueda exportar más. Eso es en la caja de herramientas del desarrollo productivo, eso es distinto de la del financiamiento. Claro. Es más, si querés, es más blando y hasta barato, en el sentido de es hacer mesas
articular las partes, traer coordinación a donde hay fragmentación, caos de coordinación, donde hay falta de un camino común, si querés. A ver, hay política, digamos, una parte importante de la política productiva tiene que ver con que el Estado sea activo en ver cómo distintos sectores de la economía de un país pueden insertarse mejor en el mundo. Y eso, por ejemplo, incluye tratar de ver cómo acercar a los que producen en un país con distintos nichos y oportunidades en mercados internacionales. Eso es política productiva. Otra parte de la política productiva, estoy hablando en sentido amplio, pero otra parte de la política productiva también tiene que ver con pensar cómo trabajamos con inversión extranjera directa, ese sería el término técnico, pero digamos, cuando vienen inversiones de afuera o grandes multinacionales que tienen mucho conocimiento tecnológico, si querés, ¿qué hace el Estado para condicionar a esas empresas para que algo de ese conocimiento quede en el país? Eso es política productiva. No sería dejar que venga la multinacional y que haga lo que quiera. Tal cual. No es inserte en una lógica... Tal cual, pedirle cosas a cambio a la multinacional. O sea, ¿querés una oportunidad? Bueno, está bien, pero por ejemplo, vas a tener que poner un centro de investigación y desarrollo en nuestro país. O sea, que no nos deje la parte más pedorra del proceso productivo, sino que también montes un centro de ingeniería de pronto para pensar la innovación en ese proceso productivo, ¿no? Esta discusión es histórica, es viejísima. Para dar apenas un ejemplo, digamos, cuando tenés un sector automotriz, bueno, los brasileños se pensaron toda la vida en cómo podían condicionar a las grandes empresas automotrices del mundo, desde Volkswagen, Toyota, Ford, para que una parte más interesante y sofisticada del proceso productivo automotriz ocurra en Brasil y no ocurra como llaman ellos, los headquarters globales, digamos, en el centro de ellos, digamos, ¿no? Porque esto de las condiciones, o sea, me lo imagino ahora en el debate público, ¿no? Digo, vos decís, hay que poner condicionalidad a la inversión extranjera y lo primero que se me viene a la cabeza es un argumento de, no, bueno, pero si vos le pones condicionalidades no van a venir a tu país y van a ir a otro. O sea, ¿esto pasa en el mundo de poner condicionalidades y que vengan inversiones o ahuyenta inversiones? A ver, algo como marco del debate público. La situación actual de la Argentina estamos discutiendo cosas que el mundo no discute, es decir, estamos estamos fuera de tiempo, digamos, o sea, es como antes de la caída del muro. Sí, es muy delirante el nivel de discusiones que estamos teniendo. Entonces, yendo un poco a la pregunta de ustedes, sí, por supuesto que en el mundo, y no son los países periféricos, pedorros, qué sé yo, sino que en países de altos ingresos, países de medios ingresos, sí, en el mundo se discute qué condicionalidades ponerles a las empresas. Y por supuesto que Argentina, claro que Argentina tiene un desafío, tiene un desafío mayor en algunos sentidos que tiene que ver con su desarreglo macroeconómico y su volatilidad institucional que sí, digamos, afecta la erradicación de inversiones en el país. Eso es así, eso no es sanata. Eso no es verso. Pero la discusión puede ser más fina de, bueno, incorporemos ese quilombo argentino en la ecuación, pero aún así veamos qué condicionalidad se puede poner en la Argentina. Y esa segunda parte de la pregunta sí se hace en todo el mundo, desde Brasil hasta Indonesia, hasta Alemania, digamos. Los estados ponen reglas a los jugadores privados y tratan de que ocurran cosas interesantes para la gente que vive en ese país. No te tendrías que regalar para que vengan inversiones en criollo, digo, no. Tendrías que... No. Y sobre todo, lo que también sabemos de cuando un país es muy atractivo por alguna razón, tanto más chances tiene de condicionar. Te doy un caso extremo que aprendí hace no mucho, digamos. En Indonesia está una parte muy relevante de las reservas de níquel en el mundo. Hasta hace poco ni sabíamos qué eran estos minerales, los llaman minerales críticos. El mundo está compitiendo por minerales que son centrales, por ejemplo, para producir baterías. Entonces, como Indonesia tiene una dotación brutal de níquel y ese mineral, yo no soy especialista en minerales, pero aprendí esto, como Indonesia tiene una dotación brutal
comparado con lo que tiene el resto del mundo de níquel, Indonesia, el Estado de Indonesia está en una muy buena posición para poner muchas condiciones a las empresas que van ahí a explotar el níquel. Entonces, si vos estás en una posición privilegiada, tenés más chances de condicionar. Obviamente, para mí esta no es una pregunta de blanco o negro, o sea, es de cuánto, ¿no? Es por los grises. Si Argentina, digamos, se pone en una posición de tenemos tantos recursos que podemos hacer lo que queremos, probablemente no vaya a funcionar bien. El asunto es ni blanco ni negro, ni te regalás pensando que no podés hacer nada, ni tampoco pensás que porque tenés algunos recursos puedes imponer absolutamente todo, porque tampoco así funcionan los mercados en el mundo. O sea, por lo menos en el mundo que tenemos, ¿no? Pero sí está la idea de, me parece presente en el debate público argentino, que quizá la política más sabia de desarrollo, por lo menos desde lo que está planteado, como pareciera que lo está concibiendo el gobierno actualmente, sería la de salirse, ¿no? Como salirse del proceso, desregular, abrir la economía sin generar quizá las condiciones de competitividad, por ejemplo. Entonces, se me ocurre pensar, a ver si puedo formular esta pregunta para que se entienda, pero no necesariamente, ¿no? La contracara de ese desregular es un Estado que oprima al privado y que entonces sea una especie de problema para el desarrollo. O sea, ¿puede haber un Estado que actúe en ese sentido? Esa es la pregunta. Y por el otro lado también ¿es cierta la idea de que el criterio privado sirve como único horizonte para el desarrollo? Digo, ¿cuál es la diferencia entre un horizonte de desarrollo que esté pautado, digamos, de alguna manera entre el sector público y el sector privado, a comparación de un horizonte de desarrollo que quizás se haga a la buena de la libertad de mercado, para decirlo de alguna forma? ¿Hay diferencias entre esas dos perspectivas? Sí, a mí me parece que hay varias preguntas en una, y a ver, trato de descomponerla un poco. Una central me parece que tiene que ver con reponer la idea de que Argentina tiene que reinventar el Estado que tiene, o sea, el Estado que tiene. Tiene, en la jerga diríamos, construir capacidades estatales. Y eso está relacionado con tu pregunta. ¿Por qué? Porque para discutir de igual a igual con, por ejemplo, grandes inversores del sector privado, para dar un ejemplo, un sector de minería, pero también puede ser otro, el sector automotriz, el sector de ciencia de datos. Cuanto más conocimiento tengas adentro del Estado, más probable es que el Estado pueda discutir de igual a igual, poner condiciones, llevar agua para el molino de la sociedad y no para la extracción de rentas por parte de esos actores privados. Entonces, hay algo que acá está faltando en Argentina y que me parece que se demoró mucho, como que fuimos postergando demasiado esa agenda, que es que el Estado argentino en la mayoría de los temas, y el Estado argentino en la mayoría de los temas no tiene suficiente fuerza técnica. Y una cosa también que viene asociada a eso es que el conocimiento técnico cuesta caro. Digamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si te querés tener a las mejores técnicas y a los mejores técnicos en el Estado, vas a tener que pagarles muy bien. Porque esas personas pueden trabajar perfectamente en el sector privado, y si quieren ganarse una vida, pues por ahí van a preferir trabajar en el sector privado. Entonces, volviendo al punto, para la pregunta que vos me haces, y para que el sector privado no te lleve toda la cosa, una cosa que necesitas es fortalecer el Estado. Si querés fijar el norte desde ¿cuál es el bien común? Sí. Tenés que tener los técnicos necesarios para que... Yo no conozco otra manera de hacerlo. Quizá a alguien se le ocurre, pero a mí no se me ocurre. También quizá, como el otro aspecto de la pregunta iba a esta cuestión, ¿no? Quizá está sintetizada en esta apelación a la idea del bien común, pero me resuena muchas veces cuando le hacen entrevistas a Álvarez Agis. Él dice, bueno, hay países muy distintos en términos de su desarrollo que tienen o que cuentan con los mismos recursos, ¿no? Porque él estaba como intentando refutar la idea de que Argentina, por Vaca Muerta, por ejemplo, se salva, porque tiene ahí como un potencial gigantesco. Dice, bueno,
vos podés tener un horizonte como el de un país desarrollado y que explota ese recurso de esa manera, como también hay otros países que están en condiciones paupérrimas, digamos, y tienen quizá aún más potencial en términos del desarrollo de ese mismo material. Entonces, quizá el énfasis de la pregunta es: no hay verdadero desarrollo sin rol activo del Estado, ¿verdad? Digamos, ¿o es posible pensar que todos los procesos de desarrollo que conocemos en la historia atrás tuvieron acción estatal? Uh-huh. No es verdad que los mercados lo hicieron solos. Eso no es verdad. De O hecho, sea, ningún país pasó a ser desarrollado por el libre mercado. podemos estilizar la historia y decir que cuanto más fue avanzando, por lo menos remitámonos al capitalismo, ¿no? Cuanto más fue pasando la historia del capitalismo, es decir, cuanto más nos acercamos al presente, tanto más acción estatal sofisticada, lo cual no quiere decir Estado enorme, ¿eh? No quiere decir gran Estado, pero quiere decir Estado con mucha capacidad. Tanto más capacidad estatal fue necesaria para llegar a niveles de alto desarrollo. Entonces, tampoco no soy un experto en historia económica, pero si te vas a las primeras revoluciones industriales, quizás hacía falta un poco menos de Estado que el que hoy haría falta. Porque ese primer salto fue más sencillo. Es decir, cada salto, cuando un país entra al desarrollo, depende cuando entra. El momento en que un país entra al desarrollo configura lo difícil que es ese desafío. Entonces, cuando vos entras tarde es mucho más difícil que si vos entraste hace 100 años o hace 200. Y la única tecnología que conocemos para hacer más posible ese ingreso al desarrollo es con un Estado capaz. Es decir, que no es un Estado que deja al sector privado hacerse solo. O sea, porque tampoco puede. No puede. Y después la otra cosa, el otro mito, que también está un poquito en tu pregunta, que quería decir algo, es que hay todo hay muchos como slogans y verso en un cierto mainstream de la economía, por ejemplo, de la idea de que si el Estado tiene un rol mínimo y, digamos, se retira, automáticamente surgen mercados, ¿no? Y eso, de vuelta, cuando vas a la historia, al registro histórico, no es así. No es así. O sea, los mercados históricamente fueron construidos por muchas decisiones institucionales que en el fondo atrás estaba el Estado. De hecho, hay una frase bastante famosa de Polanyi que te tira, bueno, el laissez-faire fue inventado, fue creado. No hay nada de dejar hacer. El dejar hacer fue todo un entramado de reglas ahí atrás que crearon, por ejemplo, creó un mercado de trabajo. Pero lo mismo aplica para cosas más de este tiempo, digamos, un mercado de capitales donde donde haya actores que tienen ahorros y tienen que colocarlos financieramente para que eso luego se derive inversión. Bueno, atrás de eso hay estados. O sea. Entonces, lo que quiero decir es que está fuera de tiempo la discusión que tenemos hoy en día de esta cosa de si el Estado se hace chiquito y se retira, el mercado surge solo. Eso no ocurre, no es verdad. O sea, no es verdad, no en Argentina, no es verdad en Estados Unidos, no es verdad en Alemania, no ha sido verdad en la historia. O sea, hay instituciones, hay reglas, hay mucha ingeniería institucional atrás incluso en las situaciones de más mercado, hay mucha ingeniería institucional atrás. O sea, no sé si con eso. Eso, por un lado, creo que esas eran cosas que estaban encerradas en tu pregunta original. Una mamuja de preguntas. Entonces había otra, un poco respecto del norte de Panamá. Claro, ¿quién fija el norte, no? Si lo fija el mercado, lo fija el... Digo, porque ahora estás diciendo, bueno, no hay desarrollo si el Estado no está bancando. Pero la pregunta también es como, bueno, ¿quién define hacia dónde tenemos que ir? Sí, trato de tomar esa para responder otra que creo que estaba, por lo menos yo veía encerrada ahí, que es esta de... Al final hice un montón de preguntas. Sí. Te dije buen trabajo. No, es esta de, que creo que cuando citabas a Álvarez a Hinz, no me acuerdo. Pero esta cosa, yendo al punto vaca muerta y todo eso, ¿no? Parecería haber como como que Argentina, por una serie de conjunción de variables del mundo, de la geopolítica, parecería tener
una chance. ventana, una oportunidad asociada a ciertos recursos. Que es ventana porque, por ejemplo, en el sentido de ventana de que en algún momento se termina, por ejemplo, puede que el mundo no quiera saber nunca nada más con temas de hidrocarburos en algún tiempo, que cuesta definir cuándo se termina eso, pero parecería que en algún momento se termina, no porque se acaban los recursos, sino porque el mundo no va a querer quemar más hidrocarburos para producir energía. Bueno, entonces, volviendo a eso, Argentina podría tener parece tener hay un cierto consenso de que tiene una ventana donde puede venir una cierta bonanza. El tema es, y ahí voy a tu tema, a tu pregunta. El tema es que si el Estado no juega, hay durante esa ventana, durante esa bonanza, hay un riesgo enorme que puede pasar, y ha pasado en África todo el tiempo, que es todas esas rentas que caen del cielo, las rentas de los recursos naturales que caen del cielo, las veamos, en algún sentido las veamos pasar como sociedad. O sea, que se extraiga todo eso, Claro. pero que la sociedad argentina le quede muy, muy poco de eso. Que esté vaca muerta. Y explotar vaca muerta no implica que nosotros nos vamos a beneficiar de esa explotación de vaca muerta. Y ahí es donde vuelve el tema del Estado. Como que o sea, si no hay Estado y simplemente, si el Estado no juega y dejas jugar solo a los privados, podrás tener toda la riqueza bajo el suelo que quieras tener y tener toda esa bonanza y suerte, pero es probable que la sociedad argentina como conjunto la vea pasar. Ya volvemos. Se va el tren ese. Vamos a volver a la discusión sobre recursos naturales y qué hacer para el desarrollo hoy. Queremos pasar primero también o sea, estábamos hablando de políticas productivas hechas por el Estado, cómo eso se relaciona con el sector privado. Ahora queremos meternos más en sector privado, ¿no? Porque digo, al menos nosotros cuando escuchamos hablar en la opinión pública acerca de quién tiene la responsabilidad de los problemas económicos o cuando habla un empresario, lo que se tiende desde nuestro punto de vista a decir es, bueno, está bien, el empresario es una persona que no está haciendo política, no es un actor político, se está basando en su racionalidad de, bueno, si hay más beneficios económicos o no. Vos tenés un trabajo que analizás lo de Chile y que un poco, problematizás, al menos en Chile, si el empresariado es efectivamente un actor tan racional o se maneja también por ideología, y también decís, che, el empresariado chileno está jugando en la política nacional. ¿Eso en la Argentina pasa o cómo es el actor empresarial del sector privado en la Argentina? Difícil. A ver. Estoy tratando de pensarlo comparativamente. Si nos salimos del tupper de nuestro mundo, de la Argentina, y lo miramos en perspectiva más comparada, una cosa que vamos a ver de la Argentina es que el empresariado argentino está muy desarticulado y fragmentado. Y hay países, por ejemplo Chile, donde el empresariado logra coordinar y actuar cohesivamente, aunque sean de sectores muy diferentes. En la Argentina, de vuelta, si salís y comparás, Argentina es el país de América Latina con los sindicatos más fuertes. Entonces, en ese sentido, somos un caso raro. Y todavía. Yo diría que, o sea, tenemos un sindicalismo súper organizado comparativamente y un empresariado bastante desarticulado. Chile, por ejemplo, es el espejo ese. Súper organización empresarial y desarticulación sindical absoluta desarticulación sindical. Eso no es casualidad. La desarticulación sindical básicamente se hizo algo. Primero, que nunca fue tan fuerte como fue la Argentina, pero aún así era más relevante y la destruyó el pinochetismo. Eso por un lado. Entonces, cuando el empresariado tiene cohesión, juega distinto en los procesos de desarrollo que cuando está totalmente desarmado. Desarmado en el sentido de fragmentado. O sea, que fragmentado sería cada cual va a buscar lo suyo. O sea, me resuena mucho la frase de Macri, pero la mía está bueno. Como que cada cual actúa en su individualidad y la relevancia te la da el peso que tenés como actor, digamos. No es lo mismo una multi que una pyme o lo que fuere. Está bueno, porque por ejemplo, si vos me decís, che, bueno, ¿dónde puedes ver esta desarticulación? Bueno, u organización. Bueno, hay países, por ejemplo Chile, donde vos tenés cámaras que aglutinan a
al agro, a la pesca, al comercio, a la poca industria que tienen, todas juntas, y hay una cámara que digamos como que condensa las visiones de múltiples partes de ese empresariado y logra articular una voz digamos, cohesionada. Sí. Y eso en política es importante. Total. La CGT. Sí, claro, la CGT logra en Argentina con todas sus historias, fragmentaciones, pero comparativamente es mucho más cohesiva que lo que hay en otros lugares. Bueno, no hay una CGT del empresario en Argentina. O sea, que acá en algún momento intentó ser la CGE, digamos. Sí, pero nunca llegó a ese nivel de fuerza. Pero déjame que retome algo, porque lo que tu pregunta tenía algo que me parece importante. Que la paradoja, a ver, no tiene una respuesta fácil esto, pero cuando vos tenés tanta desarticulación y tanta desorganización, tanta debilidad institucional, hay más espacio para estrategias particularistas, digamos, donde cada uno juega solo. Uh-huh. Entonces, donde cada sector, cada empresa trata de hacer su juego. Digamos. O sea, a ver, dicho eso, no es que necesariamente la superorganización cohesiva del empresariado va a ser buena para la sociedad. O sea, no estoy diciendo eso. Pero sí digo que el caos organizativo del empresariado es un problema. Porque, por ejemplo, es un problema porque medio que lleva a que cada uno se corte solo. Y eso, para tratar de poner algún norte como sociedad, es un problema. Es un desafío como de acción colectiva, digamos, del empresariado. Entonces, retomando un poco el hilo, no se trata simplemente de capacidades técnicas, digamos, ¿no? Hablamos antes de esto, capacidades técnicas del Estado, un Estado que genere una burocracia que tenga la posibilidad, los conocimientos y que actúe inteligentemente y que intervenga y que legisle, regle, intervenga de forma positiva para ese desarrollo. Y acá se me ocurre como otra pata, ¿no? Una pata quizá más soft, más política, que ya no se trata de una cuestión meramente técnica, ¿no? También hay un aspecto de coordinación política. ¿Dónde están los incentivos o dónde deberían estar los incentivos para que los actores empresariales o el sector privado, para decirlo muy ampliamente, abandone el particularismo en favor de una especie de... Se tiende a llamar consenso, pero yo no sé si estoy muy de acuerdo con la idea. Un gran acuerdo, un gran lineamiento general sobre cuál tendría que ser la línea del desarrollo del país. Digo, ¿dónde está el quiebre? ¿Es posible identificar algunos quehaceres, digamos, o algún aprendizaje que el mundo nos haya dejado sobre cómo empezar a llevar al sector privado para ese lado? Y ahí yo ahí vuelvo al Estado, porque, digamos, retomando un poco lo anterior, esa fragmentación, desarticulación que se ve en el empresariado argentino también tiene que ver con la relativa debilidad del Estado argentino. Es un Estado bien organizado, bien capaz, puede tratar de sentar a la mesa a esos otros jugadores. Sí. No te atiendes si venís solo, digamos. ¿Cómo? No te atiendes si venís solo. Sí, exactamente. Y digamos, una cosa que sabemos, hay enormes problemas, y esto trasciende a los gobiernos, hay enormes problemas de coordinación al interior de los gobiernos nacionales. Entonces, total. Gobiernos descoordinados no te ayuda a poder sentarte con ese empresariado. Y una cosa me quedó pendiente de lo de la capacidad estatal. Esta cosa de que haya buen conocimiento técnico, que la gente que esté ahí pueda sentirse orgullosa de laburar ahí y no en finanzas, no en cualquier otra cosa, sino que labura como funcionario público. Lograr eso y que la gente que esté ahí pueda cobrar bien y todo, también es central para que pueda tener una cosa que sabemos que tienen que tener los buenos estados en el desarrollo, que es autonomía del sector privado. O sea, ¿cómo te aseguras de poder orientar al sector privado? Bueno, teniendo un cuerpo estatal, claro, que no tenga, por ejemplo, que entrar en dinámicas espurias de corruptelas con el sector privado. El mejor caso es una minera en una provincia que tiene que pasar una evaluación de impacto ambiental o que tuvo un derrame y que lo va a controlar un tipo que gana un sueldo municipal. Exactamente. Y bueno, tenés mucha más facilidad de
corromper a esa persona, Tal que cual. la persona... También una cuestión de carrera, digamos, ¿no? Porque vos capaz termina tu gestión y decís, bueno, y me toca volver al privado, entonces más vale Claro. no tenso tanto mi Sí. relación, digamos, si no construyo una carrera, pues si vos sos una persona que está ahí concursada, con carrera, no importa si hay cambio de gobierno, digamos, pensar una burocracia a la Weber más Sí. sólida, esa preocupación por tu futuro laboral tampoco está tan presente, también hay una cuestión de tal cual. compromisos. Sí. Pensaba en Weber, digo, Weber Eso es- totalmente liberal, Iba a decir hablando sobre la Weber, pero iba a burocracia. decir Weber porque parecía muy de la facultad. Es Weber, es lo que Sí, estamos- Total. Sí, Mira, sí, ahí, la por un lado, es burocracia como para resumir, para la persona que quiera mejorar un poco el Estado, un componente de mejorar los sueldos, un componente de estabilidad en, van a pasar los gobiernos y mi trabajo no Yo va a estar en sigo, juego. exactamente. Y otro componente Yo también acumulo simbólico. Otro componente simbólico de, que la sociedad, cuando yo digo que trabajo en el Estado, no piense, nada, sos un Tal ñoqui, cual. esto, lo otro. Como tres Bueno, y herramientas. ese me parece un drama particular particularmente este último, un drama particularmente agudo de la situación que vivimos en la Argentina hoy, pero que también ha pasado en otros momentos de la Argentina, que es que estamos en un momento social donde hay un desprestigio, es como está de moda tirar mierda al Estado, digamos, tirar mierda a la gente que está dentro del Estado. Está de moda cierto tipo de socialmente. persona. Sí, está bien. Porque es el funcionario. Porque Sí. el médico, el policía, el bombero tiene Una legitimidad. una legitimidad. Sí. Que a la cual, cuando es más, si el bombero o el policía pide una recomposición salarial, como que la sociedad un poco lo legitima. Ahora, si pide, no sé, el que trabaja en el Congreso, como asesor, como funcionario, Sí. la opinión es otra. O sea. Sí, o la idea esta de, no sé, la gente que trabaja en los ministerios. Bueno, cuando hablamos de burocracias que puedan orientar algún tipo de misión de desarrollo, estamos pensando en gente que trabaja en ministerios. Totalmente. Y sí, creo que estamos en uno de esos momentos. Digo, ustedes son mucho más chicos que yo, pero yo soy chico con respecto a otra gente que escribió estas cosas. Por ejemplo, el año pasado estaba releyendo, digamos, un texto de O'Donnell, de Guillermo O'Donnell, de los primeros 90, que en realidad hablaba de las crisis de los estados en los 80, cuando yo era chico, digamos. Y en realidad lo que ves es lo mismo que pasa hoy, que es que hay como que la sociedad argentina entra cada tanto que es un problema más latinoamericano en general, pero particularmente agudo en la Argentina, que cada tanto entra en un ciclo donde está el nivel de descontento social, está el nivel de hartazgo y frustración con todo, que suele pasar que todo el foco se pone en la culpa de todos mis problemas es el Estado. Entonces, que eso trae como un embrión de una supuesta solución de entonces hay que hacer mierda del Estado y vamos a ser todos mucho más felices. En realidad no se sostiene. Entonces, ese es parte de lo jodido de este tiempo, ¿no? De cómo empezás a reconstruir eso, porque socialmente está, o sea, como diferencia de la vieja política industrial. digamos, la legitimidad de que, 50 de que el 60. Estado tiene que jugar un rol importante, porque si no vamos a estar todos peores como sociedad. No, y digo, no, probablemente haya quienes aprovechan eso y fomentan un poco este desprestigio al burócrata, porque justamente lo que decías vos, si vos tenés un burócrata es más difícil que se te metan los intereses privados particulares en el Estado. Entonces, si desde esos intereses particulares vos lográs convencer a la sociedad que quien trabaja en el Estado es un ladrón, bueno, estás trayendo un poquito de agua a tu molino. Sí, toda política pública pareciera ser en realidad una especie de El curro. arreglo, claro, Sí. arreglo espurio también. Sí. Entonces también, sí. No está deslegitimado, me parece, solamente el funcionario, está deslegitimada la acción estatal en algún Sí. punto, ¿no? Entonces sí, recuperar eso, digo, siento que también está presente la discusión cuando hablamos de, volviendo a eso, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo de capacidades estatales, etcétera, se me viene como mucho la idea de, bueno, ¿qué tipo de Estado estamos pensando en el sentido más operativo, ¿no? Acá estamos muy acostumbrados a decir, bueno, discutamos el Estado, supondría una especie de debate sobre el tamaño del Estado, ¿no? Si mucho Estado, si Claro, poco Estado. Eso está bien, se puede discutir eso. Yo tiendo a pensar que esa no es la discusión que hay que dar hoy en día, ¿no? No sé vos qué pensás. A ver, una cosa que podemos ponernos como ustedes, ¿cuántos años tienen ustedes? 24. 24. Bueno, yo creo que el día, ya no van a tener 24 para ese día ustedes, pero el día que las personas de 24 años, no van a ser ustedes, de nuestro país, digan de pronto, mi sueño es entrar a laburar en el Estado para desde ahí tratar de ayudar a mi país, mi sueño es laburar en el Estado, probablemente ese día
estemos empezando a salir de este problema. Eso hoy no ocurre. Total. Ahora sí, se las hago para ustedes la pregunta. ¿Quién de su generación dice así, hoy, al día de hoy, 2024, mis gran sueños es meterme a laburar a tiempo completo en el Estado? No sé, les pregunto. Sí, quizás personas más atravesadas por una militancia, Sí, puede nosotros ser. pero somos un tanto enfermos. Pero no trabajás ahí, o sea, no sé. Pero no. Pero no en el sentido más así de decir, entraría a hacer así carrera o trabajar, me quedaría a trabajar toda mi vida. Sí. Quizás sí asociado a un proyecto político, Claro. uno tiende a pensar que quizás sí, pero no sé Pero si, no es si es como- el sueño, no. Por eso. No lo pondría en eso. Sería No. una responsabilidad en tanto que, no sé, parte de un proyecto político, pero como sueño. Por eso, Claro, a ver, no digo que toda la sociedad diga eso es ridículo, pero que una parte de la sociedad, no solo vinculada a la militancia, pueda querer hacer carrera técnica. Claro, no, eso Bueno, no. sí, yo creo que ahí hay dos cosas distintas. Digo, vos me decís, che, ¿te gustaría? Sí, hoy sí. Ujú. Ahora, ¿en el marco de qué? Porque Está bien. nosotros estamos hablando del burócrata, que es una figura no política. Sí, exenta O sea, las idas y que venidas. justamente Sí. lo virtuoso debería ser que no busque orientar hacia dónde va la acción estatal. Ujú. Por lo menos de mi parte sí busco eso, orientar hacia la acción estatal. Pero eso implicaría, che, bueno, si tu sueño es ese, ¿por qué no trabajas para mi ley? Y no, bueno, no. Porque no coincido en hacia dónde va. No quiero ser un cuadro técnico en el Estado, pero Pero quiere bueno. decir que uno no busque llegar al Estado para transformar desde ahí, desde otra posición. Sí, a ver, pero te doy porque lo que quiero decir es que es esto que a nosotros nos parece totalmente fuera de la realidad y esotérico, existe en otros lugares. Digamos, hace poquito, por ejemplo, coincidí en un seminario con un economista de mi generación que entró por concurso al Banco de Desarrollo de Brasil. Sí, Él sabe que se va a jubilar ahí adentro. claro. O sea, pero su sueño era entrar ahí. Fue muy, muy difícil. Tuvo que rendir unos exámenes. Quedaron cientos, si no miles, no me acuerdo. Me tiró el número, era muy, muy grande para entrar ahí. Una vez ahí, digamos, está bien pago y él sabe que pasan los gobiernos, pero él está laburando para el país. O sea, y ese banco que emplea a miles de personas con mucha capacidad técnica, cuando se sienta con los empresarios, ese banco se planta. Es obvio. Porque la gente que está ahí adentro acumuló mucho conocimiento, tiene orgullo de estar ahí adentro, sabe de lo que está hablando y tira para el país, digamos. Está bien, por esto no estoy despolitizando, porque ese banco tiene una visión desarrollista. Entonces, si cae, hagamos un ejercicio delirante, un Milei en el gobierno de Brasil, ese banco no va a saber qué hacer. Claro. O sea, eso lo aclaro, no es que ese banco no va a saber cómo posicionarse en ese. O sea, no estoy despolitizando el asunto. Sí, sí, digamos. sí. No, total. Este, pero bueno, o sea, no sé si. No, está buenísimo. Bueno, otro eje también que queríamos. Bueno, vos querías Capaz armar que. con este. No, pero me parece que eso que él estaba comentando nos puede dar pie. Sí, con esto de lo técnico, lo de Perú, decís. Se pone un poco más espinoso el tema. Bueno, me vamos, parece. filoso. Esta fue la introducción. No, a ver. ¿Recién la introducción? No, a ver, también un poco este tipo de conversaciones es para pensar, bueno, qué tenemos que hacer o qué tenemos que ir a proponerle a la sociedad el día post Milei, ¿no? El día después de que esta larga noche se termine. Eso es el día en el cual yo pienso todos los días. Bueno. Asumiendo que ojalá que, digamos, o sea, yo pienso con la temporalidad de hay que pensar qué pasa después de esto. Sí, Totalmente. Va a haber un día después. Sí, Siempre hay un día después. Todas las cosas terminan. Y ahí vamos a estar nosotros y la gente que ve estos videos para proponer Sí. cosas. En ese marco hay una discusión en torno del campo progresista o humanista o como uno quiera llamarlo. Y hay como visiones en disputa, ¿no? Ujú. Y queremos hablar un poco de eso, de discusiones que hay, si querés llamarlo, en lo que es desarrollismo, ¿no? Hay una Por visión... cierto, yo no creo que sea una etiqueta muy convocante. De hecho, para reinventarnos trataría de no usar la etiqueta desarrollista. Ok. Ujú. O sea, una de las cosas que hay que hacer es repensar las palabras. O sea, no sé cuáles son, no tengo la respuesta. Sí. Pero otra etiqueta que tampoco funciona muy bien es el progresismo. Digamos. No sé, pero digo, hay que... Sí, hoy es hay que mala palabra. En todos los campos es mala palabra. Como... Y hay que repensar palabras que no suenen justamente viejas. O sea, Sí. También hay que darse nombres, digo. Era viejo decirse liberal y Milei, sin embargo, Sí. hizo de eso, Eso es verdad. una fama.
qué sé yo no soy tan esquivo a ponerme Bueno, nombres. no lo sé, es un buen punto. Qué sé yo. Lo del liberalismo, sí. Es un momento, son momentos. ¿Quién Hay que hubiera bancar la dicho- parada a quién hubiera veces dicho también. que ser liberal es- Claro, por eso, ¿no? Pero la palabra construyó toda una libertad- En el reivindicación. 2010, vos Sí. decías, che, yo soy liberal y Sí, no sé es cuántos verdad. años tenías. Pero tiene la palabra libertad que es más linda. Y progresismo tiene la palabra progreso. No, por eso, ¿no? progresismo, me parece- yo creo que desarrollismo te puede resultar más encerrante que progresismo. También quizás por la tradición política argentina. De repente también, También se apela a refiere, alguna, alguien se ¿no? acuerda de Trae una Teresa Frondizi, referencia. no sé qué, viste, qué sé yo. Sí. Sí. Bueno, en fin, la discusión está ahí en ese campo de desarrollismo a lo que nosotros interpretamos como cosa. Que a veces aparece una mirada un tanto esto, ¿no? Vos lo traías lo del Banco de Brasil. Ujú. Che, hay algo que queda fijo, que aunque llegue Milei, eso no debería cambiarse, ¿no? Aquí voy, por ejemplo, generalmente se usa el caso de Perú. De bueno, che, en Perú tiran abajo un presidente, se cae esto y lo otro, pero vos sabés que la economía está estable y que te dan una tasa de rendimiento de X% al año y, viste, está todo ordenado. Y se plantea eso como algo virtuoso, ¿no? Como algo, un reflejo a seguir. Y además, en un país como el nuestro, donde tenemos tanta inestabilidad macroeconómica, también parece canto de sirenas. Nosotros queremos problematizar un poco eso. Mandale vos a la problematización, Sí. que es tu aporte. No, es la única pregunta que pensé yo. No, sí, un poco me parece que la introducción de Fede nos sirve, porque nosotros estamos hablando de desarrollo, ¿no? Y a priori ya lo distinguimos, si se quiere, tácitamente de mero crecimiento, ¿no? Generación de riqueza, porque estamos problematizando de qué manera eso impacta en la sociedad, cómo se distribuye, cómo genera progreso para todos y para todas. Ahora bien, también me parece la otra... A ver, como la otra cara de la pregunta, viene a preguntarse por, o desromantizar, si se quiere también, la idea de un plan de desarrollo como una especie de juego en el que todos ganamos, ¿no? Por lo menos yo, ahora me lo arrogo más personal, tiendo a pensar que un modelo de desarrollo es una forma de distribuir ganadores y perdedores, ¿no? O de distribuir cargas y victorias parciales y derrotas parciales en favor de un horizonte en el que a mediano y largo plazo todos salgamos beneficiados de lo que saldríamos si fuera una acción particularista de cada uno, ¿no? Entonces hay una especie de distribución de cargas y derrotas parciales y victorias parciales de algunos sectores. Digo, para que en Argentina funcione, por ejemplo, un plan de desarrollo, tiendo a pensar que hay sectores que tienen que perder, por lo menos en el corto o mediano plazo, y otros sectores que tienen que ganar, ¿bien? Entonces, yo creo que ahí, en esa distribución de cargas, ingresa la política a discutir, ¿no? O ingresa la economía política de los modelos de desarrollo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando los perdedores ganan la elección, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los perdedores de ese modelo de desarrollo de repente ganan una elección? ¿Qué pasa cuando hay cambios drásticos en la política? Digo, ¿es virtuoso o no es virtuoso que impacten en los grandes lineamientos de ese plan de desarrollo? No sé si me explico la pregunta. ¿Quiénes que serían quiero los decir. perdedores, por ejemplo? Yo no sé si hay algo con nombre y apellido, pero hoy día tiendo a pensar que, por ejemplo, un perdedor podría llegar a ser el sector agroexportador, por ejemplo, hoy, en el desarrollo de un modelo para la Argentina, por lo menos en el corto plazo, en términos de su capacidad de presión sobre el tipo de cambio. Digo, creo que ahí hay, no sé si, quizá en el largo plazo no, quizá en el largo plazo nos beneficiemos todos, pero en el corto sí, hay sectores que tienen que ceder a alguna posición dominante en algún punto. Entonces, la pregunta es si empezamos a pensar los modelos de desarrollo de esta manera como tensionados, ¿no? Entonces ingresa la política e ingresa la pregunta por hasta dónde es válido afirmar que tiene que haber cosas que estén petrificadas, ¿no? Y hasta dónde no. O sea, ¿qué, es virtuoso? O sea, esa es una de las virtudes de un modelo de desarrollo también, que haya cosas que no se tocan. O sea, creo por la referencia que hacían a Perú, del cual, ahora, claro, no soy macroeconomista y no soy especialista en Perú. Ni peruano. Ni peruano. Pero sí, quizá
creo interpretar que puedo tener una visión un poco más benévola respecto de esta cosa particular que dicen de Perú que la que parece estar tirando vos en el siguiente sentido. A ver, vamos por paso. Primer paso. Yo creo que Argentina necesita generar crecimiento económico. Ahora dicho eso no implica que mi visión sea la del crecimiento económico. Mi visión es la del desarrollo, no la del crecimiento económico. O sea, el desarrollo es mucho más, como vos dijiste, Total. que el crecimiento. Primer paso. Crecimiento económico, pero creo que Argentina necesita generar crecimiento económico. O sea, es una condición necesaria para que haya más prosperidad y más bienestar en este país. Eso por un lado. Segundo, sabemos bastante bien, obviamente puede haber alguien que venga y recontra discuta eso, pero sabemos que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para generar prosperidad de largo plazo, crecimiento económico de largo plazo. Tercer punto, Argentina es un caso rarísimo a nivel mundial en respecto de la locura de su macroeconomía. O sea, rarísimo. No solo de niveles de inflación, sino o cuando empezás a incluir otras variables ahí de cantidad de defaults, de deuda, digamos. O sea, una cantidad de cosas, no solo inflación, que es la que siempre se cita, que en eso también somos, pero es una macroeconomía muy desarrollada. Entonces, va recomponiendo el punto. Argentina necesita crecimiento económico. Es una condición necesaria para generar desarrollo y prosperidad. Para eso hace falta tener una macro más ordenada, una macroeconomía más ordenada. Eso te lleva a una tercera pregunta: ¿cómo haces para tener una macroeconomía más arreglada? De vuelta, yo no soy macroeconomista, leo macroeconomistas para tratar de entender. Más o menos creo que sé varias de las cosas que dicen. Y ahí viene una pregunta que creo que es la tuya. Una de las cosas que se dice en la economía mainstream, digamos, es que el Banco Central tiene que tener autonomía. Y que eso es importante que el Banco Central no esté sometido al ciclo político electoral. Que sí es creíble que el ciclo político electoral no se va a comer crudo a las decisiones del Banco Central, no se va a morfar el Banco Central, es más probable que pueda haber un horizonte donde los actores crean en esa estabilidad y por lo tanto, por ejemplo, inviertan. La inversión es parte del crecimiento económico. Entonces, ahora, no tengo una respuesta final respecto de los niveles de autonomía del Banco Central. O sea, ese es más o menos como el recorrido de los libros. Quizás mi pregunta también iba orientada como algo que me pasa cuando conversamos sobre estos temas, que es: identificamos claramente el problema, el diagnóstico es compartido, me parece, sobre hacia dónde debería ir Argentina o cuáles son los problemas de repente que más nos generan esta situación de zozobra. Pero también está la idea de, bueno, ok, entramos, ¿no?, en la senda del desarrollo, para decirlo de alguna manera, y a priori, en términos, quizás es una cuestión discursiva y no sé así como se piensa esto, pero siento como que el argumento decanta en que, bueno, en algún momento llega el momento en el cual uno se autopercibe, ¿no?, un país desarrollado. ¿Bien? De repente, ¿no? Como que llegaste. En un punto, en algún momento sí llegué, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿dónde está eso? O sea, ¿dónde está el momento en el que cortamos y decimos, bueno, esta es una especie de estado justo de las cosas, ¿no? Entonces, de ahí en más, toda demanda sectorial pareciera ser ilegítima porque rompe ese equilibrio, ¿no? Entonces, ¿dónde cortás? ¿Dónde empezaríamos a decir, bueno, Argentina acá llegó a los cánones de lo que consideraríamos un país desarrollado? Y hasta dónde entonces es justo un reclamo o injusto un reclamo, ¿no? Y la política debería suspenderse de alguna manera en ese punto. Bueno, no sé, porque países, a ver, supongo que ya la discusión de qué es un país desarrollado ya es para otro, digamos, habría que hablar otra hora entera. Lo resumimos como que la gente viva mejor. Sí, pero sí, también sí tenemos rankings y ordenamientos de países en el mundo y decimos, bueno, países desarrollados, que más o menos se usa la idea de
países de ingresos altos, que digamos, se mide el PBI, se divide por la cantidad de gente y, digamos, y cuál es el PBI per cápita de un país es una métrica que se usa para ver su nivel de desarrollo, es una métrica imperfecta. Entonces vos tenés ordenamiento de países en países de alto nivel de ingreso, alto nivel de desarrollo, no sé, desde Alemania, Finlandia, Japón, Noruega, Estados Unidos. Bueno, ahí es un grupo muy heterogéneo de países de alto ingreso. La verdad es que ninguno de nuestros, más allá de la discusión sobre la métrica del PBI per cápita, de los niveles de ingresos, ningún país de América Latina, por ejemplo, que lo que tenemos más cerca, digamos, llega a esos niveles de bienestar, digamos. De hecho, no sé, todo otro capítulo aparte, pero coincido con una caracterización de que somos todos países atrapados en una suerte de trampa del ingreso medio. Estamos ahí. Sí, sí, sí. Y en ese sentido no es que Chile también está ahí, Uruguay también está ahí. Vaya de las diferencias particulares. Sí. Ahora son casos muy diferentes. Para querer resumir en 3 palabras lo que es la trampa de los ingresos medios. A ver, ahí... surge como concepto en contraposición a la idea más simple de que los países pueden ir creciendo en ingresos de una manera más o menos lineal o progresiva, y que si un país tiene ingresos medios, tarde o temprano va a tener el bienestar de un país de ingreso alto, es cuestión de esperar. Bueno, hubo un momento de una serie de, sobre todo economistas, empezaron a observar la regularidad empírica, los datos de... No, en realidad los países llegan al ingreso medio y te quedas ahí. Claro. Medio que te quedas ahí para siempre. Y hasta ahí más o menos llegaron los economistas. Que problematiza bastante, la mirada del desarrollismo convencional o de los 60 de... Bueno, hay una senda para seguir el desarrollo y todos vamos a llegar a esa fase última de desarrollo. Lo que estás diciendo vos es que en los últimos años se comprueba que no. Claro, esa escalera no está tan... Sí, hace ya un largo tiempo mucha gente observa la regularidad de que muchos países llegan al nivel de ingreso medio y se quedan ahí. Necesito tomar un poco de agua. Pasame el uso... Para darte ejemplos que típicamente se ponen ahí, no solo los de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, México, Colombia, sino también países tipo Indonesia, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, todos esos países están en el grupo de países de ingresos medios. Y después vienen toda otra sucesión de reflexiones respecto de por qué se quedan ahí. Y una explicación política que a mí me interesa bastante es que son países a los que les cuesta mucho armar, vamos a decirlo así, a suerte de acuerdos sociales para que esos países vayan hacia lugares de mayor innovación porque la innovación es central para saltar del ingreso medio al ingreso alto. Entonces son países que por sus estructuras políticas les cuesta mucho llegar a la posibilidad de armar un consenso para ir a estructuras de mayor innovación. Y parte de lo que hace difícil esa cosa es que son países que tienen una relación bastante... les cuesta, son países muy dependientes de la inversión extranjera directa, de que vengan multinacionales y se instalen ahí, y esas multinacionales en general no hacen la parte innovadora de los procesos productivos en esos países, sino que las hacen en sus casas matrices. Esto es clave lo que estás diciendo. Lo pasamos así por encima. Sí. La innovación entonces es un actor no, digo, la innovación es un proceso necesario para ser un país desarrollado. Sí. Digo, podemos decir eso. Eso está bastante claro. Sí. Y quiero problematizar un poco esto, porque vos decís, bueno, lo que pasó es que no se pusieron de acuerdo, no hubo consenso para innovar y pasar a ser ingresos altos.
Diría no solo consenso, ¿no? Sino que no está digamos, bueno, eso es un tema de consenso, ¿no? Digamos, no hay actores que puedan hacer eso. Digamos, los empresariados de esos países no hacen eso, se dedican a otras cosas, se dedican digamos, a generar riqueza, pero a partir de procesos que de pronto son a partir de ventajas comparativas naturales, pero que no hay mucha innovación y agregación de valor en esos países, ¿no? Y la pregunta también es, ¿estos consensos se pueden lograr en democracias? ¿A qué voy? Digo, entre el 1960 y 2014 hubo 16 países que pasaron de ingresos medios a altos, entiendo. Uh-huh. Los que encontraron petróleo y los que llegaron a la Unión Europea no los cuento porque por un factor externo. Ahora, dentro de ellos, los que más importantes son los milagros asiáticos. Y todos los digo, Corea del Sur, Singapur, sobre la base de un gobierno autoritario que por un par de años clausuraba la idea de... O sea, sí había un consenso, pero a la fuerza. Sí. Entonces, ¿podemos los países democráticos pensar en ser de ingresos altos? ¿O no será que, además de la falta de consensos, también hay como una estructura que no te permite tanto pasar a ser un país? Sí, esa discusión es histórica, pero cuando hubo que salir a buscar casos donde se había pasado de una pobreza brutal a mucha riqueza material, por eso lo digo riqueza material, porque qué sé yo, el bienestar y la felicidad, qué sé yo, que tan felices son los pobres de Corea, no lo sé, o sea, pero digamos, si tenés que mirar países que pasaron de mucha pobreza material a mucha riqueza material en unas pocas generaciones, no te vas a encontrar con muchos casos. Uno de los pocos que surge es Corea del Sur. Y Corea del Sur hizo eso bajo un régimen autoritario. Es así, o sea, y fue un Estado que disciplinó a su sociedad por muchísimos años seguidos. Entonces, sí, es claramente esa receta en mucho no funciona. Sí, no podría decir que hay un desafío doble para hacerlo respetando los límites y las buenas prácticas del régimen democrático, digamos. Enorme. O sea que, no sé, digamos, no queremos dejar implícita la idea de que creemos que no se puede hacer en democracia, pero que se le agrega una tensión a la cual hay que prestarle mucha... Pues también se habló, no sé si te acordás, en campaña igual, era sobre la discusión de planes de estabilización, pero me parece que igual pega, sobre el caso de Israel, ¿no? Bueno, había habido un gran acuerdo porque ese sí había sido un plan de estabilización hecho en democracia, ¿bien? Pero cuando vos te metés a ver lo que pasó, en realidad es un acuerdo de camarillas, digamos, es algo impracticable, por lo menos en los términos del sistema político argentino como está dado, ¿no? Un acuerdo de camarillas entre dos grandes partidos para pasarse la presidencia, el gobierno en realidad, un periodo y un periodo, pero eso... Yo no veo nada virtuoso en términos políticos de decir solucionemos eso por la vía de esto. Pero sí tiendo a pensar que, de cualquier manera, es relevante que los actores, me parece, ¿no?, de la política democrática pongan en la esfera pública su modelo y generen representación también de esos actores a los que hay que traer, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, el Estado tiene que tener cierto poder, por ende, eso se traduce en disciplinamiento, ¿no? El Estado tiene que tener capacidad de disciplinar a los actores para hacerlos encajar. Y quizá tampoco discutimos la posibilidad de hacerlo por el lado de la representación, ¿no? Recuperar la vieja idea de que los partidos representan también ciertos sectores, ciertos intereses, que quizás ahora está un poco más degradado, ¿no?, por la dinámica política más actual, pero sí es cierto que yo tiendo a pensar que es posible recuperar esa tradición de representación y traerlo a la discusión sobre un modelo de desarrollo desde ese lado, digamos, que los partidos sean los vectores de... No, sí, absolutamente. Y uno querría que haya representación política que pueda, que esos vehículos de representación política que son los partidos políticos puedan, digamos, tratar de negociar un arreglo que en el largo plazo sea mejor para la sociedad argentina, digamos, la sociedad argentina en su conjunto, y no, por ejemplo, que sea mejor para llevarse rentas del país y que no quede nada acá, digamos. Entonces, eso es política. O sea, me gusta esta dimensión, porque se vincula a otra cosa que queríamos hablar acerca de el campo desarrollista, que muchas veces se dice, como que no se toma tanto la dimensión de la política.
¿no? Digo, dos casos ejemplares, ¿no? Digo, hace poquito leíamos una nota de Nathanson que básicamente concluía en que, bueno, hay conflicto porque no estamos exportando lo suficiente. Cuando exportemos lo suficiente... La torta es chica. Claro, si exportamos lo suficiente y hay la suficientemente cantidad de dólares en el país, se solucionan los conflictos políticos, ¿no? Por un lado, problematizamos eso también porque entendemos que hay algo más que, no sé, en los países desarrollados también hay conflicto. Digo, es mucho, no es solo en temas absolutos, sino también en temas relativos de cómo estoy con el otro. Y la otra de esa es, bueno, ¿qué pasó de repente un faro del desarrollismo, no sé si un faro, pero un representante del desarrollismo en la gestión, me parece que fue Gulfas, y que también uno veía que cuando él iba a discutir o mismo cuando expone hoy, un poco la idea es, yo tenía razón y no me hicieron caso, ¿no? Como yo tenía los Excels y yo tenía la razón, y después, no sé, te pasa lo de Tierra del Fuego, que tenés la salmonicultura, que tus propios legisladores te votan en contra de una iniciativa que te iba a traer $5.000 millones, no sé cuánto dinero. Entonces, ¿cómo debería para vos relacionarse el desarrollismo o la pata esta economicista, por así decirla, con la política práctica? A ver, parto la pregunta en dos. La primera parte, esta de crecimiento y conflicto, ¿no? Vuelvo a lo que les decía antes. Yo sí creo, y bueno, obviamente que hay discusión sobre estos temas. Hay personas que con argumentos que hay que atender dicen hay que decrecer económicamente. Sí. O sea, yo no pienso que nadie es un... No es que lo descarto de plano, que me parece me parece que todo se puede discutir. Pero creo, por la evidencia que tengo hasta ahora, por lo que creo que Argentina debería agrandar la torta, crecer. Sí. Si eso solo disuelve los conflictos, me parece que ahí la evidencia comparada es bastante más distinta, más complicada que eso, en el sentido de que también hay sociedades de alto ingreso con mucho conflicto. Entonces, eso no necesariamente que crezca la torta resuelve todos los problemas de Argentina. Pero yo sí digo, tiene que crecer la torta. Me parece que es una condición. Eso por un lado. Ahora, volviendo, me parece que la pregunta, más allá de los nombres, que no sé, no me resulta interesante meterme en una charla de nombres, porque me parece que la charla es más elevada. Sí creo que una pregunta más conceptual, más allá de los nombres que usás, que tiene que ver con la relación entre el que está llevando las palancas del Estado o la que está llevando o quienes están llevando palancas del Estado que tienen conocimiento técnico y el proceso político y sí, yo creo que hay un punto central. Nada va a salir bien en términos de desarrollo si la estrategia técnica no tiene detrás una clara estrategia de economía política. Y para decirlo más simplemente, a veces se dice economía política y medio que se mete de todo en esa misma bolsa. Cuando decimos economía política en este sentido, tiene que ver con una estrategia para lidiar con los actores. O sea, para lidiar con los actores de la política. La política, vos citaste el caso de la salmonicultura, eso es de la política profesional, los actores de la política profesional, pero también con los actores, con grupos de interés, o sea, empresarios, sindicatos y tantos otros que hay, digamos, o sea, grupos a favor del ambiente, grupos y tantos, ¿no? Sí. O sea, no solo tener razón, sino también alinear los patitos e intereses necesarios para impulsar tu... O sea, los casos que conocemos, trayectorias que conocemos, que vamos, para no poner, no digamos un país que alcanzó el desarrollo, pero un país que claramente avanzó hacia algún lado, digamos, en términos de desarrollo. Bueno, en general, el liderazgo combinaba el saber técnico con el saber político. O sea, el saber técnico solo no se autoimpone. No sé, y la pura lógica política sin ninguna visión complementada por lo técnico, a mí me parece que también nos ha llevado por mal camino en Argentina, a veces, en muchos momentos. Sí. Bueno, y recién antes de la nota hablabas un poquito de que por ahí hay como un sobregiro en el optimismo de las inversiones extranjeras por parte del desarrollismo argentino.
de esto de, bueno, che, que vengan los capitales extranjeros y ya solucionamos todo, o, che, solucionamos todo a partir de exportar con los recursos naturales. Vos tenés una visión, incluso dentro del desarrollismo, un poco alternativa a eso. Contanos un poquito. A ver, incluso me salgo, hago zoom out un poco de nuestro grupo del progresismo. Parece, pienso, Argentina, la sociedad argentina hoy, 2024. Me parece que es una sociedad que está muy frustrada. O sea, hay como un nivel de frustración acumulada muy impactante. Muy impactante. Me parece que esa frustración social, con esta sensación de que nada nos sale bien, de que siempre al final todo termina mal, es que como que una crisis se sube sobre la otra y hoy o sea, en esa frustración social me parece que en ese contexto se da una cosa donde queremos agarrarnos de alguna esperanza que por ahí nos pueda augurar un futuro. Y me parece que vimos que los planetas del mundo, los planetas se alinearon, digamos, que el mundo se alineó para crearnos una coyuntura que es real, en la cual Argentina puede tener una bonanza los próximos 10, 15, no sé cuántos más años, basada en recursos no renovables. Hidrocarburos y minería en el caso de Argentina. Sí. Y me parece que todo ese proceso de frustración y ver por dónde salimos a veces nos ha hecho perder un poco de matices y que nos hace por ahí estar un poquito sobregirados respecto de el optimismo con esto. Y me parece que es más compleja la agenda para salir de la frustración que venimos acumulando, es más compleja que eso. O sea, es más compleja que sacar la riqueza que tenemos la suerte de tener abajo de la tierra. Entra como en la misma línea, me parece, que los argumentos en torno al viento de cola, ¿no? Como, bueno, tenés coyunturas, ya sea por esto, bueno, en este caso precios internacionales, digamos, del commodity que vos exportás por excelencia, muy beneficiosos, o cuestiones de geografía, digamos. Nadie eligió tener los recursos que tiene Argentina. O sea, los tenemos. Y la pregunta por... se me hace esta suerte de hipótesis. Yo no sé si está mucho en el debate público, pero no sé, quizá más en las ciencias sociales sí está la discusión sobre, bueno, las crisis argentinas son crisis por falta de dólares, ¿no? Las crisis políticas, digamos, no solamente las crisis económicas, nos faltan dólares. Entonces, cuando tenemos dólares, está todo bien. Si podemos lograr tener dólares todo el tiempo, entonces el problema como que se diluye de alguna manera. Y quizá el desafío es como romper también ese sentido común, porque las últimas experiencias de bonanza o de cierto bienestar relativo en nuestro país tienen que ver con ciclos que quizá enfocaron en esa cuestión, ¿no? Y quizá la discusión más profunda sobre la sustentabilidad, si se quiere, de ese proceso, no se dio por lo que fue, la especulación o incapacidad, involuntad, lo que no importa. Pero hoy sí nos debemos esa discusión. Y es interesante que nos la demos, digamos, sabiendo que quizá con eso solo, o sea, con vaca muerta o con la minería, solo por 15 años nos alcance para o patear para adelante algunos problemas, ¿no? Pero es interesante que de cualquier manera, más allá de toda esta idea de, bueno, la foto es mala, digamos, en términos políticos, hay problemas también, no estamos logrando coordinar una propuesta, sí tenemos la certeza de que la discusión hay que darla, ¿no? Y eso me parece que es un logro que de alguna manera tiene como... O sea, cargamos con esa responsabilidad de pensar qué hacer con, ¿no? El viento de cola no alcanza. Claro, qué hacer. Bueno, tenemos un viento de cola, por decirlo de alguna manera, una ventana de oportunidad. No, está buena la referencia al viento de cola porque, por ejemplo, hablo a título personal, una de las razones que a mí me hacen ser críticos de los gobiernos kirchneristas, vamos a decirlo con nombre y apellido, es no haber aprovechado el viento de cola para, por ejemplo, hacer buena política productiva para que cuando el mundo te favorezca un poco menos, Argentina tenga una estructura económica más sofisticada, más exportadora, más dinámica, que no dependa de la volatilidad de los precios
Sí. de los commodities. Pero ni una cosa. Entonces, una cosa que, por ejemplo, yo soy muy crítico es, en esos tiempos de viento de cola, en vez de hacer eso, por ejemplo, se subsidió radicalmente la energía, digamos, la luz, el gas, el transporte de millones de personas que podían pagar tarifas más cercanas al precio real de producir eso. Y eso es un ejemplo de una política que con viento de cola privilegió el presente en lugar de decir, bueno, a ver cómo nos desarrollamos a futuro. Porque al final la discusión por el desarrollo es ver cómo de algún modo utilizamos los recursos del presente para pensar un futuro mejor, digamos, ¿no? O sea, la inversión tiene que ver con eso. Como la inversión implica, digamos, postergar consumo presente para mañana tener un poco más. Entonces, Y es difícil en Argentina. bueno, por eso. Entonces, volviendo ahora más al presente, digo, está bien la venta, tiene sus diferencias, ¿no? Con el viento de cola, porque el viento de cola ese tuvo mucho que ver con agricultura, que era algo que la Argentina ya tenía produciendo, claro. Y acá estamos hablando de cosas que hay que hacer inversiones muy cuantiosas en hidrocarburos y minería, inversiones muy enormes. Es decir, que Argentina las tiene, pero bajo la tierra, y sacarlas de la tierra es algo muy complejo y muy costoso. Es distinto a la agricultura, desde el punto de partida con la agricultura. Pero vuelvo ahora, puede ser que si logra ver esas inversiones, Argentina tenga un nuevo suerte de viento de cola en hidrocarburos, en minería. Total. Ahora, de vuelta, es la misma pregunta que al principio de los 2000. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo la aprovechamos para que no se nos pase largo? Bien. Para que no nos la fumemos socialmente. O sea, sí, listo, me la consumí. Y también referimos a sectores que particularmente son muy intensivos en términos del capital que requieren, ¿no? Como decía, son inversiones cuantiosas, pero si uno piensa la cadena de valor que pueden llegar a crear, sobre todo con el régimen que se está planteando, digamos, ahora con la legislación del RIGI, etcétera, obviamente que eso ni está considerado, digamos, pero aún así, con cadenas de valor que tienen su límite para darle, para decirlo muy brutamente, ¿no? Para darle laburo a 40 millones de personas. No, obviamente que para 40 no da, pero aún siendo más matizado, cuando yo voy a la biblioteca y veo qué es lo que se dice de por qué tanto optimismo respecto de desarrollar, por ejemplo, hidrocarburos, me encuentro con que una y otra vez se cita el caso de Noruega, por ejemplo. Y en minería una y otra vez se cita el caso de Australia. Entonces, de vuelta, ¿no? Es como países que tenían riqueza natural y que a partir de eso hicieron algo distinto que les trajo más prosperidad, ¿no? Sí. Esa sería la idea. Porque, para ser concreto, Noruega, lo que se cita es un día descubrieron mucho petróleo en el mar de Noruega. En vez de fumarse toda esa riqueza, empezaron a hacer política para desarrollar otros sectores, por ejemplo, exportar buques petroleros, que es tecnología. O Australia tiene mucha riqueza mineral. En vez de solamente exportar la minería básica, desarrollaron todo un entramado de servicios y de equipamiento tecnológico que después Australia le vende a otros países mineros. De financiamiento con esa renta. Claro. Financias otra cosa. Claro, el tema es que cuando te pones a pensar en las variables, hay varias que te hacen pensar, pero no sé si va a ser replicable Noruega y Australia. Primero porque los países tipo Noruega son muy particulares, en el caso de Noruega, y después para mí una variable central, que se las decía antes, como cuando entras en la competencia global por una tecnología, determina mucho cuán fácil o difícil es la cosa. Cuando llegás, si llegas primero, si llegás tarde, el ajuste, el catch-up, el salto que tenés que dar es una acrobacia enorme. ¿Es hoy Argentina queriendo hacer paneles solares cuando China ya lo recontra desarrolló? ¿O Argentina de 1950 desarrollando energía nuclear cuando estaba comenzando todo el proceso? Pero fíjate, la energía nuclear lo hizo mucho más temprano. Es el caso contrario, digo. La cadena de valor nuclear argentina es mundo, maravilloso, digamos, es increíble. Es una de las cosas increíbles de Argentina. Por la velocidad de entrar rápido en un mercado simplemente, y lo que estamos hablando es, se vino una transición energética global que
que nos abre una ventana de oportunidad a nuevos tipos de tecnología que se van a estar en el mundo. Metámonos ahí, decís. No, pero no, porque ¿cuál es el argumento progresista que es? Claro, sí, Argentina puede vender litio y puede vender hidrocarburos, claro, eso sí está, eso no lo discuto, es solamente cuestión de que ocurran esas inversiones, eso está. Uh-huh. Pero el argumento desarrollista viene con una cosa más, que es que no solo va a vender eso, sino que va a haber todo un desarrollo tecnológico asociado al petróleo y al gas, y todo un desarrollo tecnológico asociado a la minería. Cuando ves qué casos se usan para hacer ese argumento, por lo menos tenés algunas preguntas. De hecho, claro. Pero Australia, mirá que hay varias cuestiones. En parte de la Commonwealth. Entonces, digamos, Sí. hay otros lugares o otras ventanas o otras opciones en las que Argentina también debería centrar sus esfuerzos, digamos. Eso es lo que estás queriendo decir. ¿Y cómo son? Porque vos decís, che, bueno, incluso esta mirada del desarrollismo, yo le encuentro algunas dudas. ¿Tenés certezas para dónde ir? Bueno, se escucha no, ahí doy un paso atrás porque a mí esta discusión me interesa también desde de las narrativas. Uh-huh. De vuelta, vuelvo, ahí doy un paso atrás ya menos técnico y un poco más, si querés, de comunicación. Ahí va. Pero ustedes me dicen porque ustedes están más en este tema, que es, vuelvo a lo anterior. Argentina es una sociedad que está frustrada, digamos, se perdieron muchas esperanzas. La gente todo el mundo hay una cierta desesperación social para ver cuándo no nos pegamos un palo más. Entonces, en esa cosa tan como de hasta bajonera, si queremos, o sea, me parece que y además estamos bajo una presidencia que no vimos venir. Sí. Y digamos que es en parte producto de esa situación social que no vimos venir y que cada día nos sorprende con un delirio nuevo. Entonces, este tiempo donde cada día pasa esto, me parece que es un tiempo donde tenemos que usar estos días para pensar una narrativa nueva para cuando estos días de noche terminen. Uh-huh. Y en esa narrativa nueva, a mí me cuesta ver que todo el foco esté puesto en si desarrollamos Vaca Muerta o la minería. O sea, es lo mismo que proponen ellos en otra vertiente. Sí, ¿no? Pero no quiero caricaturizar, no digo que la gente diga todo Vaca Muerta. No quiero. No voy a construir. Pero sí, me parece que. Yo no sé cuál es la narrativa. Creo que tenemos que inventar una. Sí. No sé cuál es. Tenemos que inventar una y me suena que no va a ser una que diga que nos vamos a salvar por algo que tenemos bajo el suelo. Me parece que va a haber que inventar algo nuevo. ¿Se entiende? Sí. Que la apuesta sea a ver si logramos sacar lo que tenemos y con eso vamos a estar todo mucho mejor. Me parece que no es convocante, no inspira, no interpela a millones de personas que viven de pronto lejos, en ciudades, en pueblos, que no están lejos de Vaca Muerta. La vida cotidiana vos no vas a haberte cambiado nada, más que la estabilidad. O sea, obviamente es una estabilidad económica muy importante. Digo, vos, tu trabajo no va a ser eso, tus relaciones no van a pasar por ahí, o sea, está por otro lado. Pero más allá de. Sí, esa es la parte narrativa. La reflexión de la narrativa. ¿Vos dónde crees o sobre qué, vamos a decirlo así, actividades productivas crees que se deberían comenzar a hablar esas nuevas melodías? Bueno, esa es la otra cosa. Justamente, ¿no? Boom de este tiempo en recursos naturales. ¿Qué países son muy ricos en recursos naturales en nuestra región? Por ejemplo, Chile y Perú, ¿no? Bueno, Argentina tiene la suerte de tener cosas que Chile y Perú no tienen. No tienen realmente. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene un entramado industrial grande. Chile nunca tuvo uno comparable, pero lo poco que tenía lo destruyó el pinochetismo. Argentina, por las particularidades de su historia y demás, incluso logró salir de las reformas de mercado con una cierta industria con bastantes capacidades. Entonces resiste todavía. Sí, o sea, y hay partes de esa industria que no funcionan. Y me parece que parte de la discusión progresista es enfrentar la cuestión de cuáles no funcionan, claro, y cuáles ya no da para más y que yo. Pero tampoco tirarse un tiro en el pie y dejar de ver que hay cosas bastante maravillosas que pasan en la Argentina. O sea, y en el tejido industrial. Entonces, para mí tiene que haber una cuestión para la industria. Pero después también
el sector servicios, que también es como que el campo progresista es como que le cuesta entender el sector servicios. Supongo que tiene que ver, bueno, con varias cosas, pero una tiene que ver con que el progresismo, el desarrollismo históricamente tenía un amor por los fierros industriales, las máquinas. Sí. Entonces cualquier cosa de ese servicio. Sí. Pero digo, la generación de ustedes, la generación de ustedes, y muchos de sus compañeros de generación laburan en cosas que tienen que ver con servicios. Total. La Argentina puede exportar muchos servicios, o sea, entonces podría haber un proyecto progresista más claro para hacer buena política para que todavía crezcan más sectores de servicios. Por ejemplo, el software, pero también otro, que el software tiene la particularidad que contrata personas con altos niveles de calificación. Pero también hay otro sector que contrata personas con niveles de calificación más bajos, pero que da laburo, que es el turismo. Y la Argentina también, el turismo es único en el mundo. O sea, Argentina es un país que tiene con qué pelear en el mundo en el turismo. Entonces el progresismo podría tener una agenda más clara para ver cómo haces de la Argentina un destino global. Yo, la verdad, a mí también me hincha que cuando voy a un lugar del turismo, yo me la paso haciendo turismo, pero Argentina no es que me encanta encontrarme con turistas, ¿viste? No es que uno, pero bueno, o sea, esas cosas dan laburo. O sea, un país que le cuesta mucho generar trabajo, este es un drama, le cuesta mucho generar trabajo formal, con derechos y demás. Bueno, el turismo es una de esas actividades donde podés, si se hace bien, Argentina podría ingresar muchísimos dólares más por turismo y por lo tanto más trabajo y sí, al final es más bienestar para la gente que vive. Y eso es la otra cuestión. El progresismo me parece tiene que pensar políticas para salir del ambacentrismo, para salir de esta mirada casi conurbana de la política. O sea, que es en parte lo que explica la tragedia electoral de lo que pasó el año pasado, que fue una victoria electoral construida desde el interior hacia adentro, desde afuera para adentro. Bueno, eso también tiene que ver con... Entonces, un proyecto más progre para la Argentina tiene que salir de la visión conurbana de la política. Y me acordé de esto porque los lugares lindos turísticos no están en el AMBA. O sea, están en Salta, están en Río Negro, en Chubut, en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Misiones, están todos lejos de nuestro mundo urbano de acá. Sí. Y bueno, entonces hasta te diría que es hasta una construcción política. O sea, ver cómo salís de una mirada ambacéntrica y construís política para lugares lejos de Buenos Aires. ¿Y cuánta capacidad de trabajo tiene de generar esas industrias? Digo, porque hoy estamos hablando de una economía que tiene más de la mitad informal. Sí, yo no soy un experto en esos números como para tirarte unas estimaciones así buenas de eso, pero son a ver, vamos a comparar. Los sectores intensivos en recursos naturales son bastante más capital intensivos. Pues se puede matizar este punto, pero son bastante más capital intensivos, mientras que sectores de servicios son bastante trabajo intensivos. A ver, un número que a mí me impacta. Hoy en Argentina trabajan en el sector del software más de 140.000 personas. Esa es la misma cantidad, es más gente, más personas que en el sector automotriz. Es mucho. O sea, en una minera trabajan 3.000 personas. Sí, 140.000. De vuelta, en un país que le cuesta muchísimo generar trabajo formal. O sea, que te contraten en relación de dependencia. O sea, y son sueldos buenos. Sí. Y en realidad 140.000 es un número austero, porque si vos contratás, si contás toda la gente que trabaja, que es un gran problema en Argentina, que no la registra el fisco porque trabaja directamente para afuera y hace unas... Lo trae por ahí hay como otras 30.000 personas más, pero viven en Argentina, consumen acá, alquilan acá, dinamiza la economía. Sí. O sea, pero tenés también que tener, de esto, hablábamos de capacidades estatales al principio, tenés que tener la política pública armada para que, por ejemplo, la persona que trabaje vendiendo servicios informáticos afuera pueda tener un canal desde el cual traer las divisas y que eso esté formalizado. Bueno, eso es una sangría. Vos vendés recursos y te la traen por la billetera del coso, del otro, del cosito. Bueno, ahí viste que vos hablar de la macroeconomía. Ese es el ejemplo, quizá un ejemplo o la razón más
más cercana que uno puede traer para por qué tenés que tener una macroeconomía arreglada. Ujú. ¿Por qué? Y para que el compañero de generación de ustedes que está programando acá y que tiene las triangulaciones con no sé qué juega, que liquide por el canal formal, que la empresa liquide con una macro ordenada, eso se hace. Claro. Pero claro, cuando tenemos el nivel de delirio macroeconómico, no se Si hace. no hay dólares es difícil eso. Sí, cepos y bueno. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos de charla. 2 minutos de charla ya son y 20, así que no te quiero hablar más tiempo. ¿Te quedó algo también ahí, algo para...? Porque Creo que hablamos cosas antes ahí de los temas que trajiste sobre el Ya ni me desarrollismo. acuerdo. Pero, cosa. Bueno, ¿te sientes cómodo? Genial. Genial. De verdad, Bueno, sí, Toby, bueno, muchas gracias por pasar Bueno, presente. por favor, gracias por invitarme.